Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión: formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión: transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares: formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, tengan todos muy buenas noches, darles la cordial bienvenida. Vamos a llevar adelante el conversatorio Expectativas Económicas del próximo gobierno y su orientación política, el cual está organizado por la Academia Daniel. Es un gusto tenerlos acá y bueno, vamos a pasarle la palabra al director general para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Verdaderamente una satisfacción estar con ustedes. Muy buenas noches, días y tardes a los que tal vez nos están viendo en otro horario. Y pues les damos la más cordial bienvenida en nombre de la Academia Daniel a este importante seminario virtual denominado Expectativas Económicas del próximo gobierno y su orientación política. Es un honor presentar este espacio de análisis y diálogo creado con el objetivo de desentrañar los posibles escenarios económicos que nuestro país podría enfrentar tras los resultados electorales. En la siguiente hora o un poco más analizaremos no solo cifras y proyecciones, sino también, y lo más importante, el crucial vínculo entre la orientación política del nuevo gobierno y la gestión económica nacional. Contaremos con la valiosa participación de destacados especialistas en economía y ciencia política, quienes nos ofrecerán una mirada crítica y prospectiva sobre los desafíos, riesgos y, muy importante, las oportunidades que se vislumbran en el horizonte. Este seminario adquiere una relevancia histórica particular. Nos encontramos en un punto de inflexión único. Tras 20 años de un gobierno que, desde nuestra perspectiva académica y analítica, puede calificarse con claros rasgos autoritarios y de concentración de poder. 2 décadas que han dejado una profunda huella en nuestras instituciones, nuestra economía y nuestro tejido social. Hoy, Bolivia se para frente a la posibilidad de un cambio de era. El futuro gobierno no solo heredará la compleja situación macroeconómica actual con sus presiones inflacionarias, la caída de reservas y un modelo productivo que muestra signos de agotamiento, sino que cargará con el inmenso desafío de reconstruir la democracia, restaurar la independencia de los poderes del Estado y recuperar la confianza tanto interna como internacional. La pregunta que flota en el ambiente es crucial. ¿Estaremos ante una simple transición de gobierno o ante una auténtica transición democrática? La respuesta dependerá en gran medida de las decisiones políticas y, como veremos hoy, estas son inseparables de las decisiones económicas. Por ello, este análisis no es un ejercicio académico más, es una herramienta necesaria para entender los caminos que se abren y para que como sociedad podamos exigir y construir un futuro de mayor libertad, estabilidad y prosperidad para todos. Sin más preámbulos, damos inicio a las ponencias. Muchas gracias a todos por su conexión y atención. Y primero, damos gracias a Dios por esta oportunidad y que sea Él quien guíe y tome el control de este conversatorio. Esta noche tenemos al ingeniero Fernando Gainza como moderador y panelista a la vez. Él es coordinador del área de economía de la Academia. Por lo tanto, para dar inicio, presento con mucha satisfacción su hoja de vida. El ingeniero Fernando Gainza Bianchi
Es licenciado en Ingeniería Comercial con mención en Economía de la Escuela Militar de Ingeniería. Licenciatura en Ingeniería Comercial con mención en Economía, Escuela Militar de Ingeniería. Diplomado en Política y Economía Liberal del Instituto Libre de Empresas. Diplomado en Política Integral con orientación en Políticas Públicas, Universidad Pernet, Tula de Allende Hidalgo. Maestría en Gestor Público y Gobierno de la UPB, Universidad Pública de Bolivia. Y como verán, tiene él muchas y muchísimas otras experiencias. Y vamos a señalar algunas, las más importantes. Actualmente es empresario y se desarrolla como gerente general de la empresa exportadora BIEX International Trading SRL hace más ya de 20 años. Realizó varios proyectos de desarrollo económico social como consultor en diferentes municipios del Departamento de La Paz. Actualmente lidera un partido político de crecimiento denominado Renovación Liberal, formando cuadros políticos de élite, medios y de base, activistas y operadores políticos con orientación liberal. Es director académico de la Academia del Reino, Academia Cristiana de Formación Política, imparten clases en varias ciencias de las ramas sociales, como sea ciencias políticas, filosofía, economía, historia, gestión pública, leyes y derecho constitucional, desde un enfoque liberal clásico. Asesor político de un consejo pastoral denominado Transforma Bolivia. Asesoró en la implementación de proyectos políticos y formación de cuadros políticos, planes y programación de gobiernos, líneas discursivas, formación ideológica, etc. Es asesor político de candidaturas presidenciales y municipales con orientación liberal y conservadora. Fue jefe de campañas políticas a nivel regional, alcaldías y nacional presidenciales. Fue electo además candidato presidencial por la sigla ADN, Acción Democrática Nacionalista. Miembro activo del Foro Liberal de América Latina y el Centro de Liberalismo Clásico, que promueve el programa La Gran Devolución de Proyectos de las 5 Reformas. Como verán, una hoja de vida muy extensa, y por eso damos la bienvenida al coordinador del área de economía de la academia, ingeniero Fernando Gainza. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ahora vamos a hacer la presentación de uno de nuestros panelistas. Si me pueden ayudar, por favor, con la hoja de vida del licenciado Valderrama, por favor. Vemos ahí el perfil: economista especializado en análisis político y amplia experiencia en la docencia universitaria, experiencia laboral, gerente de Agathos Consulting, gestión general de la consultora, capacitación de candidatos políticos, monitoreo de campañas electorales, redacción de artículos de opinión, docente universitario, desde el 2007 hasta la presente gestión, a cargo de las materias de comercio exterior, macroeconomía, finanzas empresariales, proyectos de inversión, marketing y geopolítica. Si pudieran avanzar, por favor. Bueno, tiene varias publicaciones de libros: Viernes Conservador, del año 2020, Gestión de los Patrimonios Familiares, el año 2019, Fe en la Libertad, del año 2017. Entiendo que tiene también 2 publicaciones recientes de 2 libros, que me parece que uno, a ver, es el Socialismo del siglo XXI, Crimen, Dictadura y Pobreza de las Américas. Ese es un libro que está recién publicado, si no estoy mal. Y también tiene un libro relacionado al Foro de Sao Paulo. Ya, si hay algo, apreciado Hugo, que se nos haya ido, mil disculpas, es lo que tenemos ahorita a mano. Sé que hay mucha experiencia en el análisis económico, político, y bueno, te agradecemos por estar acá con nosotros. Voy a pasar a hacer la presentación también de nuestro otro invitado,
Es ingeniero petrolero y gas en energías, magíster en gestión pública y gobierno, especialista en políticas públicas, diplomado en gerencia técnica en proyectos de desarrollo. Tiene varios diplomados en diseño de proyectos, en comercio internacional, en gestión de proyectos. Actualmente se desempeña como especialista en planificación estratégica y empresarial y project manager para proyectos de tecnología y transformación digital, diplomado en economía liberal, diplomado en antropología cristiana y economía de mercado del Action Institute. Después es vicepresidente de la agrupación política Avanza Libertad, miembro de la Iglesia Bíblica de Mayasilla, entre otros, y parte de la perspectiva del movimiento cristiano global. Entre otros aspectos, quiero darle la bienvenida a ambos, por favor. Buenas noches, bienvenidos a este conversatorio. Y les voy a dar algunas... Gracias, un placer saludarlos a todos los de la audiencia y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Fer. ¿Qué tal, Ricardo, Hugo? A todos los que están presentes igual. Qué grato estar con ustedes. Bueno, cuando gustes, Fernando, iniciamos. Vamos a hablar un poquito de la metodología. Les paso a explicar. El moderador y disertante hará una presentación del tema en un lapso de tiempo no mayor a 5 minutos, que en realidad creo que ya el tema lo introdujo ya nuestro director. Y el disertante en este caso, mi participación también está relacionada a hacerles las preguntas temáticas. Cada uno de los disertantes son 2 preguntas bastante, digamos, de amplio espectro que ustedes van a poder cada uno responder en 15 minutos cada pregunta. Vamos a empezar con el doctor Hugo Valderrama y después con el licenciado Amílcar. Les vamos a hacer las preguntas de manera intercalada. Primero una pregunta. El primer disertante tiene 15 minutos para responderla y después paso al siguiente disertante y tiene otros 15 minutos. Y vamos a repetir el proceso para la segunda pregunta que se les va a hacer a ambos. En el intermedio vamos a hacer un pequeño análisis de gobernabilidad. Voy a hacer un análisis de gobernabilidad en el caso de que gane uno u otro de los candidatos. Y después vamos a aperturar el micrófono para hacer algunas preguntas también y poder entrar en el modo conversatorio. No solo quiero hacerles preguntas aisladas a cada uno, sino vamos a hacer participativo, digamos, entre los 3 la conversación, de acuerdo a algunas preguntas que voy a lanzar. Me va a gustar escuchar la opinión de cada uno de ustedes. Y al finalizar las intervenciones se dará lectura a las preguntas que puedan hacer también en el chat las personas que están participando del Zoom. Ok, entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con la primera pregunta que tenemos preparada. Bajo este pequeño contexto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño contexto, el cual sencillamente a modo de introducción, ¿no? Estas elecciones presidenciales y legislativas del 2025 solo representan un cambio potencial en los actores políticos, sino también la oportunidad de definir líneas de orientación económica y política. Sin embargo, las coaliciones fragmentadas y polarizadas apuntan a un mandato que probablemente requiera negociaciones complejas y reformas de fondo para salir de la crisis estructural en la que nos encontramos. Por ello, este espacio de análisis se torna indispensable para conocer con detalle las propuestas económicas y políticas de ambos candidatos presidenciales que van a ser evaluados, por una parte, el candidato Tuto Quiroga, por nuestro primer panelista, y por la otra, el candidato Rodrigo Paz, por nuestro segundo panelista. Así que empezamos con la primera pregunta para el doctor Hugo Valderrama. ¿Cuáles son los principales retos económicos que enfrenta Bolivia y cómo evalúan
la viabilidad del plan económico propuesta por Jorge Tuto Quiroga para enfrentar la actual crisis que atravesamos. Adelante, Hugo, por favor. Gracias, buenas noches de nuevo a toda la audiencia. A ver, hoy día se vio algunos datos, vi a varios colegas economistas comentar sobre todo que el Banco Mundial había pronosticado que Bolivia va a ingresar en recesión a partir del próximo año con tasas de crecimiento, o con tasas negativas en realidad de crecimiento de menos, en promedio menos 1,3 los próximos 3 años, etcétera, ¿no? Y más allá de ese dato numérico, que es el resultado de algo, a mí me gusta mirar lo que hay atrás de ese, o por qué llegamos a ese dato numérico. Porque la economía no tiene que ver con números, sino con algo mucho más importante, que son instituciones, ¿no? Entonces, los números van a reflejar la calidad institucional. A ver, para que hayamos llegado a esta situación de recesión, hay que mirar por lo menos los últimos 20 años de modelo económico o modelo de gasto en realidad, porque el modelo del MAS no tiene un modelo de gasto, un modelo económico. Vamos a ver hay tres momentos fundamentales. El primero es evidentemente la toma por la fuerza violenta de la renta gasífera el año 2006, cuando a nombre de nacionalización, dignidad de la patria y todas las chantarías que siempre nos dicen, se asalta y se toma la inversión privada y se agarra este dinero y se empieza a decir que el Estado iba a redistribuir la riqueza, ¿no? Que el Estado iba a redistribuir el excedente. Bien, ese modelo se sostiene, o ese auge se sostiene entre 2006 hasta el finales del 2014. Aproximadamente son 8 o 9 años de gasto de la renta gasífera que se invierten en un montón de cosas. Por ejemplo, aquí en Cochabamba hay una ciudadela abandonada en la zona sur de la ciudad. Hay un estadio en el que es un monumento al ego de Evo Morales en el Chapare. Hay un aeropuerto internacional en Chimoré que no se utiliza. En fin, hay muchas cosas que se construyeron en esa época producto de la renta gasífera y que nunca siquiera se llegaron a usar. Es más, algunas ya ni existen, ¿no? Entonces, a ese modelo de gasto irracional, que fue el mayor, digamos, el de mayor cuantía de las últimas 7 décadas, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, se le llamó milagro económico, ¿no? Y había mucha gente que aplaudía eso, incluido economistas. Hay que recordar que el Colegio de Economistas de Santa Cruz le dio un título honoris causa de economista honorífico al señor presidente Evo Morales, ¿no? Porque evidentemente un Estado gastando plata a un inicio se siente bien, se siente rico, ¿no? Es como que me conseguía el mejor sugar del mundo, ¿no? Y el sugar del mundo me paga todo, los caprichos, los no caprichos, los antojos, todo lo que ustedes quieran. Bien, el 5 de enero del 2014 sale Evo Morales, que es el segundo momento que les decía, y nos dice a los bolivianos que se había caído el precio internacional de los commodities y que por lo tanto el precio del gas había tenido un descenso significativo. Y que quizás era hora de ajustarse los cinturones. En ese momento me acuerdo que yo dije, bueno, si hay que ajustarse los cinturones, creo que es lo mejor que ha podido pasar, que se caiga el precio internacional de los commodities y manos a la obra. Bueno, una semana después sale, no, un par de días después sale Evo Morales, Arce Catacora y alguien más de su equipo económico y nos dicen lo siguiente. El país tiene una economía blindada. Esa frase se deben acordar, ¿no? Pasamos del milagro a la economía blindada. ¿Y la economía blindada en qué consistía? En decirnos que había 40.000 millones de dólares en el sistema boliviano para surfear la crisis, que teníamos plata para surfear la crisis. A mí lo que me sorprendió fue que no hubo un solo periodista que haga la siguiente pregunta. ¿En qué consisten esos 40.000 millones de dólares? Esa hubiera sido una pregunta muy obvia, pero nadie la hizo. Bueno, los 40.000 millones de dólares eran 15.000 millones en las reservas internacionales del sistema financiero, 15.000 millones de dólares en las AFPs, perdón, en las reservas internacionales y 10.000 millones en las AFPs. Entonces, ¿qué hacen en esa época? Agarran y modifican la ley de bancos.
oficializan la bolivianización de la economía, que era básicamente un mecanismo inflacionario de llenar con billetes bolivianos toda la economía en base a dos normativas: el crédito de vivienda social y el crédito productivo, que bajó artificialmente la tasa de interés a 6.5%. Bien, ¿dónde estaba la trampa de esto? Primero, que esto evidentemente iba a seguir generando una expectativa inflacionaria, iba a seguir llenando de billetes recién impresos la economía, pero la trampa fundamental estaba en cómo se robaban los dólares bajo esta argucia. Porque mientras al sistema financiero le decían, ¿sabes qué? Tú presta la tasa de interés al 6.5%, yo te voy a prestar el dinero a ti, sistema financiero, al 0.5%, ¿no? Y los banqueros dicen, wow, si me prestas al 0.5 y yo lo presto al 6.5, tengo 6% de ganancia por cada dólar que me das. Es una locura, o sea, una locura de plata. Y era un perfecto, pero la trampa, ¿dónde estaba? Que las garantías para esos créditos que el Banco Central le transfería al sistema financiero eran básicamente los dólares. Entonces, bajo la trampa del crédito de vivienda social y del crédito de productivo, el sistema se llevó los dólares. Se llevó los dólares para intentar sostener el derroche, el que estábamos viviendo desde el 2006. Hacen cosas muy parecidas con lo que en su momento fue las AFPs, fue sacar normativas que forzaban a las AFPs a poner más o menos el 70% de su cartera en bonos del Estado. Las obligaron a darles plata, en esencia, al Tesoro, y finalmente le metieron mano a las reservas internacionales sin ninguna piedad. Bueno, ese segundo momento de gasto irracional termina el 2022, cuando en diciembre nos damos cuenta que faltaba plata para empezar a importar diésel. Cuando empiezan las colas de diésel, empezaron los problemas de importación de combustible, empezaron a faltar dólares. En febrero del 2023 técnicamente nos declaran un corralito porque no se puede sacar los dólares y empieza a tronar. Pero no es que empezó la crisis ahí, por si acaso. Ese es un error muy común de los economistas. La crisis empezó 20 años atrás, cuando decidimos que el Estado debería suplantar al individuo como agente económico. Cuando el Estado enorme, enorme, lleno de plata, empezó a avanzar sobre las libertades individuales y empezó a gastar y empezó un derroche que nos costó muchas cosas. Bien, en qué condiciones nos dejan hoy día? Sin reservas internacionales, con una moneda, con un peso boliviano que está diluyéndose todo el tiempo ante la inflación y la devaluación, con una estructura institucional totalmente destruida, con un nivel de competitividad por los suelos. Ocupamos el puesto 119 entre 140 naciones en el mundo en el ranking de competitividad. Entre las cosas que afectan la competitividad, por ejemplo, está el poco respeto a la propiedad privada, la elevada tasa de impuestos, las regulaciones laborales abusivas, etcétera, ¿no? Ese es el momento en el que estamos. Ahora bien, cuando uno mira los planes de Tuto Quiroga, uno diría, wow, Tuto, el que se presenta a sí mismo como un genio y la gente percibe como un intelectual, yo los invito a leer el plan. Él dice que el problema se limita, se circunscribe a la falta de dólares. Grueso error. La falta de dólares es un síntoma, no el problema. Y que la economía se soluciona trayendo dólares. Entonces, ¿qué propone él? Bueno, dice, vamos a ir haciendo unas medidas graduales, gradualismo, pero al mismo tiempo me incremento la deuda pública, es decir, me presto dólares para salvar al sistema financiero y, por otro lado, hago recortes muy pequeños al gasto público. Se los voy a poner en fácil. Tuto Quiroga está proponiendo un continuismo del modelo de Arce Catacora, más o menos de buenos modales. O sea, eso es lo que nos está pidiendo. Entrando además con una medida que está destinada al fracaso, el intento de revalorización del boliviano. Cuando yo he propuesto, y varios de acá también, la dolarización es el camino más rápido para salvar la economía. O sea, dolarizar es mucho menos dramático que revalorizar el boliviano. Pero el equipo económico de Quiroga apuesta por la revalorización del boliviano, justamente porque tienen compromisos firmados, por ejemplo, con el sector financiero, a los cuales les han comprometido a hacerles llegar dineros frescos para que el sector financiero pueda arreglar sus barbaridades que se ha metido con el público en general, cosa con la cual estoy en contra, por si acaso, porque incrementar la deuda pública en este instante es echarle gasolina al fuego.
Se necesita hacer un recorte del gasto fiscal, se necesita una política de shock, tanto del lado fiscal como del lado monetario. En el lado fiscal hay que bajar por lo menos en un 35% el gasto público, lo que implica eliminar por completo la subvención. No es una subvención parcializada, como plantean los dos candidatos, por si acaso, sino tiene que ser total y absoluta para todos. La eliminación de la subvención no se puede seguir manteniendo. Esto es una locura. Se tiene que hacer una política también de reducción de gastos públicos en cuanto a funcionarios. No podemos tener el 70% de los funcionarios sin algo real que hacer en el aparato burocrático. Los que hacen empresas se habrán dado cuenta de que el trabajo que hace uno o que podría hacer uno, hoy lo hacen 4 personas, y eso es porque han sobredimensionado el aparato estatal. Pero también hay que hacer una política de shock en el lado monetario, y la política de shock en el lado monetario es la dolarización, no la revalorización del boliviano que plantea Jorge Tuto Quiroga. Entonces, el plan de Tuto en el actual escenario no es ni siquiera se acerca a lo que medianamente necesita el país. Lo que va a apuntar Tuto es a lo mismo que ha apuntado Arce Catacora, a prestarse plata para intentar tapar un hueco abriendo otro. Aunque no lo crean, Jorge Quiroga, Arce Catacora y Rodrigo Paz no están en las antípodas ideológicas, y eso voy a adelantarme. No están para nada en las antípodas ideológicas. Tienen más en común de lo que se cree. Por ejemplo, que los tres son estatistas. Los tres creen que el ente central de la economía o que la economía tiene que ser gestionada desde el Estado, desde el poder, desde la planificación central, porque tiene que haber alguien que mueva los hilos. Los tres creen en eso, no creen en el mercado y no creen en que los individuos tengamos la capacidad nata de solucionar nuestros problemas sin la ayuda de la política. En eso son igualitos. Entonces, no veo gran diferencia y repito, lo que plantea Tuto no es nada más que un continuismo del actual modelo de Arce Catacora, más o menos ajustado, más o menos pulido para que no parezca tan grosero, tan vulgar y tan agresivo. No, esos son los desafíos, estimados amigos. Excelente. Te agradezco por la respuesta, muy clara, concisa. Y ahora, bueno, vamos a pasar a hacerle la pregunta al siguiente panelista. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, pues como lo ha mencionado Hugo, ¿no? Lo que no hemos tenido nosotros ha sido una mala gestión gubernamental de lo que ha sido un boom gasístico, que lo que ha hecho más bien es empujar a nuestro país a una crisis financiera de la que aparentemente parece que no tuviéramos salida. Entonces, voy a hablarles un poco de los datos de producción, de cómo se han ido reduciendo, ¿no? Un poco apuntando también a mi formación, porque seguramente algunos de ustedes ya se ha debido enterar que la producción ha reducido de manera exponencial, ¿no? La extracción de petróleo ha caído en un 10,9% y un 9,2% la de gas. Y el 2023 no ha sido distinto, sino que ha empeorado la situación y acá el descenso ha sido de 15,6 y del 13,3 cuando hablamos del gas. Entonces, ¿qué ha pasado? De ser exportadores de hidrocarburos por valor de 6.624 millones de dólares en 2014, Bolivia, el 2023, solamente ha exportado 2.058, un tercio menos de los combustibles que tuvo que importar. Incluso lo que es la producción aurífera la ha superado, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya el boom gasístico desapareció y lo que más bien está ocurriendo es que se ha acumulado un déficit en la balanza de pagos, dejando al país sin divisas, ¿no? Que es otro punto que también solamente a manera introductoria voy a tocar hablando acerca de cómo estamos en cuanto a déficit comercial de hidrocarburos. Pero continuemos hablando un poquito del contexto de lo que nos ha llevado a la situación actual. Sabemos que Bolivia sobreabundaba de gas hace 10 años, ¿no? Muchos incluso se llenaban el pecho con la empresa estratégica del país. Cuando ya sabemos que no existe YPFB como empresa estratégica, ya sabemos que no hay tal cosa como los recursos estratégicos. Porque como les digo, la producción del 2014 de 22.187 millones de metros cúbicos ha bajado y representativamente.
Incluso también ha bajado la que en 2014 era la de producción de barriles, que no es, digamos, nuestra materia prima por excelencia, pero hay que mencionarla, que era 18,6 millones de barriles. Pero desde ese año lo que ha sucedido es un progreso, un progresivo declive en lo que viene a ser la producción de lo que es este hidrocarburo, ¿no? Y ha caído a cifras que prácticamente son la mitad de lo que nosotros teníamos hace un año, ¿no? En 2023 de 13,390 millones de metros cúbicos, y en cuanto a petróleo, 8,6 millones de barriles de petróleo, ¿no? Obviamente siempre lo que nosotros tenemos como reporte, que es el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, para empezar, el boom gasífero, y esto para que lo tengan bien en claro también los que están presentes, no tiene absolutamente nada que ver con las inversiones que hizo Evo Morales, sino fueron las previas que se hicieron en cuanto a prospección y explotación, previo, nuevamente digo, a lo que es la llegada al poder de Evo Morales y su movimiento al socialismo en el 2006, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que luego de que ha ingresado Evo Morales, él ha hecho a bombos y platillos la llamada nacionalización, ¿no? Que lo que ha hecho solamente es darle protagonismo, pero ya sabemos, igual porque se ha hecho prácticamente viral en todas las noticias, que el despilfarro, bueno, la renta lograda que ha alcanzado justamente por hidrocarburos, ha superado los 50,000 millones de dólares, y ahí ya tenemos justamente la noticia que se ha hecho viral, ¿no? ¿En qué se ha invertido esos 50,000 millones de dólares? ¿Ha habido reinversión para exploración? ¿Ha habido algún proyecto que nosotros podamos destacar dentro de lo que es el sector hidrocarburífero? Y la realidad es que no. Solamente el boom ha ayudado a financiar el costo, como he dicho, porque no es un modelo económico, es un modelo de costos del movimiento al socialismo y nada más. Se han ido por el interés político, prebendalista, clientelista de las organizaciones y los movimientos sociales, y lo único que han hecho es apuntar al corto plazo. Nada se ha destinado a la reinversión, y es por eso que nosotros nos encontramos en la actual situación. Ya luego, como nosotros sabemos, se ha presentado igual con bombos y platillos el plan de reactivación del upstream que se ha lanzado el 2021, pero solamente sabe Dios cómo vaya a resultar esta situación, porque la realidad es que las mentiras que vienen manejando desde el Estado y en especial desde lo que es yacimientos petrolíferos bolivianos siempre han salido a relucir, porque ellos realmente no han hecho una gestión adecuada de lo que es esta que ha venido a ser una empresa estratégica, como le nombraban, cuando en realidad lo único que ha hecho es servir para alimentar y engordar a estas organizaciones sociales que se han empleado como una agencia de empleos ahí en respuesta al apoyo político que le han dado justamente a Evo Morales. Bueno, eso en cuanto a la producción. Ahora, ¿qué nos dice el déficit comercial de hidrocarburos? Bueno, el déficit comercial ya ha superado el 1,176 millones, perdón, de dólares hasta agosto, y esto justamente se debe a que hay una reducción interanual en la falta de liquidez de YPFB para importar. ¿Y todo por qué? Porque hay una caída de exportación de gas. Entonces, esto ha sucedido no solamente por una menor demanda, sino porque el gobierno no tiene dinero para importar carburantes. Las exportaciones, como hemos dicho, ya han caído, y las importaciones más bien han subido, y eso es principalmente lo que hace que exista una fuga de divisas en el mercado internacional y que nos perjudica a todos nosotros los bolivianos. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos. Actualmente, el déficit comercial acumulado hasta agosto es de 579 millones de dólares, y las exportaciones han caído un 4% y las importaciones un 5% en lo que va del año. Entonces, esto principalmente por la falta de dólares que se refleja en nuestra economía. Ahora, habiendo dado este contexto de situación, porque uno de los principales factores es justamente que nosotros seguimos haciendo o perdiendo a doble partida con el subsidio a los hidrocarburos, además de eso, con lo que viene a ser la compra a sobreprecio a través de estos casos de corrupción del BOA Trading,
y pues que ya no podemos cubrir la demanda interna que tenemos de combustibles. Entonces, esos son factores que nos han llevado justamente a esta crisis financiera, por una parte, pero obviamente está todo lo que ya ha mencionado también Hugo, hablando justamente del intervencionismo del constantemente que se va incrementando el gasto fiscal. Pues bueno, al respecto, ¿qué ha propuesto en realidad Paz, Rodrigo Paz? Todos sabemos que hasta antes de la elección del 17 de agosto, prácticamente días antes o semanas antes, no existía una propuesta de Rodrigo Paz. Luego se viralizó o creo que algunos de sus prosélitos han empezado a repartir a través de WhatsApp algunas de sus propuestas, pero incluso estas no daban ninguna esperanza para quienes apuntamos, por ejemplo, a lo que es que no exista más intervención estatal, a reducir el déficit fiscal, contrario a lo que podíamos ver en otras propuestas, ¿no? Doria, por ejemplo, decía que él iba a hacer un recorte del gasto equivalente al 30% del PIB. Tuto decía que iba a hacer un recorte de apenas del 7% del déficit, pero Paz, como les digo, ni siquiera lo mencionaba. Ahora otra cosa es que luego, ya como ustedes conocen, ha cambiado de asesor económico y pues esto ha sido prácticamente estratégico desde mi punto de vista y los que han visto la situación y la coyuntura política de ese momento entienden que ha sido más un asunto de revancha en el que se están prestando asesores políticos solamente para aparentar que lo que quieren hacer es, por ejemplo, cambiar el modelo económico, ¿no? Como hoy día casi me caigo de espaldas cuando he visto ahí por Calacoto, en la ciudad de La Paz, una propaganda que decía capitalismo para todos. ¿Y de quién? De nada menos que de Herman Lar y de Rodrigo Paz. O sea, del binomio que está prometiendo tasas de interés bajísima, que está prometiendo viviendas sociales prácticamente regaladas, incluso incrementos en lo que son estos bonos y estas rentas a los ancianos, ¿no? Bueno, de más del 300%. O sea, es increíble, pero se ha manoseado tanto la narrativa y el discurso político que ellos ahora se hacen llamar los que van a permitir la llegada del capitalismo para todos. Pues bueno, en realidad lo que he podido obtener, al igual que muchos de los que estamos acá, han sido las opiniones en determinadas entrevistas que ha dado tanto Rodrigo como su nuevo asesor económico, ¿no? Que es José Gabriel Espinosa. Entonces, él ya directamente se ha atrevido a hablar de recortes, ¿no? Él ha dicho que sí, que definitivamente lo que quiere hacer es hacer un recorte del gasto público. Va para liberar recursos. Eso siempre creo que va a ser bienvenido para quienes estamos buscando realmente que se desintervenga la economía. Pero luego voy a dar lectura justamente a un artículo en el que se menciona la opinión que ha dado con respecto a las tasas de interés. Él dice, hoy día el gobierno para alimentar su economía toma muchos bolivianos del Banco Central y también de la gestora pública, se financia con todo lo que se puede. Esto ha significado que hoy día los recursos no llegan al sistema financiero, ya no se desembolsan créditos. Hoy día el crédito está cada vez más caro, por lo tanto la economía se va frenando. Reducir el gasto público, reducir a este estado tranca implica liberar recursos para el sector financiero. Entonces, ustedes pueden ver ahí realmente que está haciendo foco en algo que prácticamente la gente no considera, o por lo menos el boliviano promedio no considera, simplemente para aparentar que él tiene algo, digamos, de desregulador en su discurso, porque reducir el gasto público para liberar recursos es una buena medida. Señalar el hecho de que el gobierno se financia directamente con el Banco Central y los aportes que hoy administra la gestora, provocando inflación, pues bueno, es algo que hay que reconocerle a este nuevo asesor, también es correcto, pero no es que estos recursos no llegan al sistema financiero, sino que el gobierno ha tomado arbitrariamente estos recursos del sector privado que han sido ahorrados previamente y ha dejado seco al sistema. Entonces, este problema no se refleja en las tasas de interés
porque el gobierno interviene directamente en las tasas de interés para mantenerlas bajas de manera artificial. Entonces, ¿eso qué hace? Da la apariencia de que no existe riesgo sistemático. Además, el gobierno piensa que el crédito barato mantiene la economía a flote, cuando es totalmente lo contrario, porque las tasas bajas son justamente lo que contribuyen a la permanencia de la inflación y hacen estas distorsiones económicas que impiden la asignación de recursos. Entonces, los recursos, por tanto, no van a ser abundantes. Luego, después, este economista, que creo que muchos de los que están aquí presentes lo tenían por lo menos bien mapeado, él decía que, bueno, los bonos hay que mantenerlos porque no podemos permitir que la pobreza perjudique a un sector de la sociedad. Entonces, hay, y lo voy a citar exactamente como él ha dicho, dice, se necesitan mecanismos de protección social que eviten. Yo entiendo que hay muchos que les gusta el equilibrio económico solo por equilibrio económico, pero también hay un tema social. Si no te gusta darles bonos a los pobres porque te caen mal, pues bueno, piensa en el mercado. Si un pobre cae en pobreza extrema, ya no entra al mercado, ya no consume, entonces tú necesitas sostener la demanda, por lo menos mientras los precios se reacomodan. Entonces, cualquiera que se haga llamar defensor del libre mercado y del liberalismo sabe que la economía no se sostiene en su capacidad de endeudamiento y el gasto de consumo, como afirmaba Arce Catacora o como afirma su actual ministro de Economía, ¿no? La realidad es que se sostiene en la capacidad de ahorro que luego va a ser debidamente capitalizado y coordinado por todos los que son los empresarios privados, actuando en completa libertad para identificar cuáles son las escaseces. Recordemos que la escasez es un estado natural, pero son los privados los que deberían identificar esto en la economía. Entonces, lo único que prácticamente está haciendo la propuesta económica de Rodrigo Paz es decir, la redistribución está bien porque sí, ¿no? O sea, lo que nosotros no podemos hacer es descuidar a los pobres, pero ni siquiera tiene identificado o bien mapeado cuál es el factor que ha generado esta pobreza, ¿no? Como vienen siendo los controles de precios, los salarios mínimos, la emisión monetaria, que es el gran enemigo que nuestro país tiene, que en realidad la inflación es un fenómeno monetario, como decía Milton Friedman, pero bueno, parece que estas personas, estos economistas, se han olvidado de esta situación. Entonces, lastimosamente, lo que nosotros solamente tenemos con Rodrigo Paz, creo que al igual que Jorge Tuto Quiroga, son malas buenas intenciones, ¿no? Tenemos más populismo asistencialismo y más populismo empobrecedor que lo que hemos tenido justamente en los anteriores. ¿Cuánto tiempo ya ha pasado? A ver, como decía justamente Hugo, en los anteriores 20 años, solamente tenemos eso. Entonces, hoy día lo que vivimos es justamente la inflación, que es producto de que el Banco Estatal está regulando todo lo que es la oferta monetaria. Y no solo eso, sino que como país, como bolivianos, ya hace demasiados años, el Estado nos viene obligando coactivamente a comerciar con esta moneda de curso forzoso, ¿no? Entonces, la realidad es que nosotros no deberíamos estar obligados, ¿no? Porque es dañino y es muy dañino. Esto lo que sucede, lo que nos están obligando a padecer es el intervencionismo monetario. Entonces, es contrario a lo que cualquiera de nosotros podría desear o sospechar. Cuando el sistema monetario es libre, la oferta de dinero no puede aumentar por sobre el límite de la utilización de la demanda que se establece. Porque en ese caso el mercado, o sea, las personas espontáneamente van a sustituir esa moneda por otra moneda que les convenga, ¿no? Entonces, esto es que ya no sirve como medio de cambio general. Ahora, ha habido justamente durante todo este tiempo bastante intervencionismo por parte del Estado y eso es lo que ha perjudicado a lo que en realidad es nuestra economía. Por eso nosotros estamos justamente pasando por lo que viene a ser una
hiperinflación o en un proceso hiperinflacionario. Lo que debería suceder es que dejar a que las personas decidan el patrón monetario para que no pueda haber más inflación ni tampoco hiperinflación, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que lo que nosotros estamos viviendo hoy día es principalmente una intervención monetaria estatal, ¿no? Y que no se practica solamente en Bolivia, sino que se practica en todo el mundo, donde el principal enemigo de la sociedad es el gobierno, ¿no? Que, bueno, como ya sabemos, prácticamente el patrón oro no existe, ¿no? Y bueno, lo que ellos han hecho más bien es darnos esta moneda que no tiene ningún valor, ¿no? Han falsificado el valor de la moneda. O sea, eso es lo que está sucediendo en realidad y me gustaría que se lleven ese concepto a sus casas. Controlar la moneda es inflación, ¿no? Entonces, eso es la inflación, no es solamente lo que es el aumento de precios. Entonces, creo que eso es prácticamente lo que nosotros necesitaríamos escuchar como bolivianos de las propuestas que nosotros tenemos. Pero la realidad es que nosotros tenemos más bien el engaño de que la moneda de curso forzoso nos empodera como bolivianos y que debemos más bien priorizar el comerciar con bolivianos. Y dentro de la propuesta o del discurso de este asesor político, bueno, económico en realidad, está algo que es más alarmante todavía, que nos dice, vamos a establecer mecanismos para reducir la demanda de dólares. Ustedes lo pueden revisar, eso dijo en una entrevista José Gabriel Espinosa. O sea, para mí, contrario totalmente a lo que cualquiera de nosotros podría inferir después de enterarnos el escándalo que sucede justamente con el intervencionismo monetario, ¿no? Porque al aumentar la oferta de bienes y servicios, como ha sucedido en el auge económico, la oferta de dinero, que es la cantidad de dinero en relación al aumento de bienes, se redujo, es menor. Y al ser menor la oferta de dinero, el valor del dinero, al ser menor la oferta de dinero, recargo eso, el valor del dinero aumenta y por ende los precios de los bienes y servicios tienden a bajar. Pero lo que ha sucedido es que la oferta de dinero ha sido proporcional al aumento de bienes y servicios. Entonces, el nivel de precios en general lo que ha hecho es mantenerse estable. Ha habido una manipulación de lo que viene a ser, o sea, la intervención monetaria. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a esta crisis. Actualmente, por eso les recalco, por más que quiera Rodrigo Paz hacerse de otro asesor y de otro asesor y de otro asesor, si no va a hablar de dolarización, como bien ha mencionado, o si no le va a permitir al boliviano que elija de manera voluntaria con qué moneda quiere comercial, entonces a lo que vamos a estar condenados es a que Tuto Quiroga y a quien él designe como director o presidente del Banco Central de Bolivia, o Rodrigo Paz, a quien vaya a designar él, ellos prácticamente decidan el destino de todos nosotros, de todos los bolivianos. Entonces, bueno, lo que nos espera para responder la pregunta de este debate, veo que es más experimentos de intervención, más experimentos de regulación sin freno, como las que ya hemos o como los que venimos viviendo hace 20 años en nuestro país y es lamentable. Eso sería, querido Fernando. Excelente, gracias. Bueno, a ver, haciendo un pequeño análisis de lo que estamos conversando y de los posibles resultados que vamos a tener una vez se defina quién va a ser el presidente en Bolivia. En pocas palabras, lo máximo que vamos a llegar a lograr como nación es retroceder 40 años a los ajustes que tuvieron que aplicar los gobiernos denominados neoliberales, ¿no? Ese ciclo que duró aproximadamente 20 años, desde el 85 hasta el 2005. Si ustedes analizan, la izquierda repite nuevamente el escenario de una manera, digamos, perfecta,
tal vez no tan dramática porque no llegamos a una hiperinflación como la del 85, pero todos los síntomas están. No creo que falte, digamos, mucho para poder llegar a eso. Bueno, tal vez el tema hiperinflacionario, si bien no estamos en una hiperinflación dramática como la que hemos vivido, pero estamos, digamos, encaminándonos un poco hacia eso. Si hacemos el análisis, en el 85 el decreto supremo 21060 que Bolivia aplica, un plan de ajuste que logra estabilizar la economía y frenar la hiperinflación, generada por la copia de un menú variado de izquierdas denominadas UDP, ¿no? Habían socialistas, comunistas, lo mismo que tenemos ahora en el escenario político. Sin embargo, este proceso conocido como neoliberalismo no representó una verdadera transición hacia un modelo liberal. Fue únicamente un plan de estabilización coyuntural que permitió administrar con mayor orden un sistema estatista ya agotado, que es exactamente lo mismo que vamos a ver probablemente en estos futuros 5 años de gestión, porque son dos izquierdistas que están en competencia, claro, con un barniz liberal, pero sabemos de fondo que tienen un estatismo probado ambos. El llamado neoliberalismo se limitó simplemente a aplicar medidas cosméticas y no reformas profundas. No se estableció un gobierno limitado en poderes, recursos, abocado exclusivamente a sus funciones esenciales. En su lugar se mantuvo un aparato estatal sobredimensionado, clientelar, que siguió absorbiendo recursos y frenando la iniciativa privada. Hubiera sido interesante llegar a concretar reformas profundas como privatizaciones transparentes y competitivas de las empresas públicas en lugar de capitalismo de amigotes, que es lo que se tuvo, un respeto irrestricto a la propiedad privada y seguridad jurídica blindada además con reformas constitucionales, instituciones sólidas, meritocráticas e independientes que fortalezcan la democracia y las libertades económicas, mercados verdaderamente libres y competitivos con impuestos bajos, educación y salud privatizadas bajo un sistema de vouchers que otorgue libertades de elección a los ciudadanos, pensiones privadas, donde cada trabajador sea dueño de sus aportes, una economía abierta, desregulada y respaldada por una moneda sólida y una banca fuerte y competitiva. Nada de eso se logró concretar. El resultado fue un híbrido ineficiente, un socialismo maquillado que aunque estabilizó la crisis, no permitió el verdadero despegue económico ni social que necesitaba el país, mientras otros países que adoptaron reformas liberales profundas lograron convertirse en naciones prósperas. Bolivia quedó atrapada en un modelo estatista mejor administrado, pero incapaz de diseñar la prosperidad. En conclusión, el neoliberalismo boliviano fue un muy neo y poco liberal, medidas de ajuste y reorganización administrativa que ayudaron a estabilizar la economía, pero fracasaron en llevarnos a la prosperidad que solo puede garantizar un gobierno limitado, mercados libres, respeto por la propiedad privada y además estas tres políticas públicas liberales que son de regular la economía, abrir los mercados a la competencia y privatizar todo, que todo vuelva a la iniciativa privada, que quitemos la mano negra del Estado y la pongamos a disposición de la mano libre, de la mano invisible del mercado, como decía Adam Smith. Lastimosamente, pareciera que volvemos al mismo escenario 40 años después. Venimos de un gobierno de 20 años que destrozó la economía, muy similar a esa alianza de la UDP, cometieron prácticamente los mismos errores, y lo más terrible es que probablemente no llegue ni siquiera a un 21.060. Tenemos en el escenario dos izquierdistas en carrera, como les decía hace un momento, con un barniz de liberal, pero que conocemos obviamente las inclinaciones de ambos, ¿no? Rodrigo Paz más con un porte cercano al Foro de Sao Paulo, ¿ya? Y apoyado en la Internacional Socialista con Doria Medina, y Tuto Quiroga más una izquierda norteamericana, progresista, afiliado a la Agenda 2030 de los globalistas. Entonces, realmente la perspectiva que tenemos como país es muy oscura y bueno, esto nos da paso a la siguiente pregunta que les quiero hacer a los panelistas. Es la misma pregunta para ambos. Después vamos a hacer un pequeño análisis de gobernabilidad. Quiero que me
me acompañen a hacerlo. La segunda pregunta, para ambos, ¿no? Empezamos con Hugo. ¿Cuál ha sido los principales aportes y resultados en el desempeño en la gestión pública de Tuto Quiroga, así como sus nexos políticos, ideología, posicionamiento político histórico, y cómo se explica actualmente que se presenten bajo un discurso liberal, ¿no? Quiero que desnudemos a ambos candidatos para que la gente no caiga una vez más en el engaño de la izquierda. Así que la misma pregunta se la planteo a Hugo y después se la planteo a Milcar respecto a Rodrigo Paz. Adelante, por favor. Empezamos con Hugo. A ver, primero voy a hacer un marco histórico para ver quién es Tuto Quiroga, ¿ok? El general Banzer, antes de renunciar en 2001, firma un acuerdo con Estados Unidos para recuperar la certificación de lucha contra el narcotráfico que habíamos perdido un año antes. En ese decreto se establecía que el mercado de la coca de Cochabamba debería cerrarse, o por lo menos limitarse la venta de coca a cierta cantidad por familia, no por miembro de familia, ¿no? O sea, solamente vender coca la familia, no cada miembro de la familia. Ese decreto tenía que ingresar en vigencia el 1 de enero del año 2002. Entonces, una vez que se toma el mercado de la coca, em, hay unas protestas muy fuertes de movilizaciones y todo, y mueren 4 uniformados, ¿ya? Tres policías y un subteniente de ejército de manera cruel. Los asesinan de manera cruel, ¿no? Y digamos, estas muertes hacen que Jorge Quiroga, perdón, que Sánchez Berzaín, que estaba en la oposición en ese momento, se movilice para intentar de sacarle conseguir un desafuero para Morales del Congreso, en ese momento diputado por Cochabamba. Se consigue el desafuero con una votación de más del 80% de los asambleístas, de los congresistas de ese momento, y se expulsa a Evo Morales el 22 de enero. El 23 de enero ya tenían que procesar a Morales por no haberse presentado a sus declaraciones sobre estas muertes. Habían 3 procesos y no se presentó a ninguna de las declaraciones. Se estaba ya gestionando la aprehensión de Morales por las muertes de estos 4 uniformados con la policía, el ejército, la fiscalía y el Ministerio de Gobierno, en ese momento a cargo de Leopoldo Fernández. ¿Para qué sirvió este preámbulo? Ese año hubo elecciones en agosto o en julio. Bueno, entre febrero y julio aprovechó estos meses Evo Morales para coordinar junto con las FARC, el ELN, el EGTK, el propio Malcu en La Paz, Cuba, Venezuela, Siria, Libia, Rusia, etcétera, Venezuela, que al país ingresen más de 700 combatientes de las FARC. Ojo, y esto está documentadísimo en un libro muy bueno que se llama Los mitos de octubre de Emilio Martínez. Estos combatientes de las FARC fueron los que luego sirvieron como, digamos, fuerza de élite en lo que pasó en el Alto, en eso que se llama de mala manera la guerra del gas, que no fue nada más que un golpe de Estado del crimen transnacional a la institucionalidad del país, con un montón de presos políticos, ¿no? Entonces, en ese momento Tuto ya priorizó sus 6 meses de gestión, no hizo nada, prefirió pasar 6 meses tranquilo y nos entregó y le permitió a Evo Morales, a Felipe Quispe, a todos estos tipos, crecer a tal punto de que luego sacan a Sánchez de Lozada del poder con la participación de él, ojo, él sabía que esto iba a suceder, y la participación del actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, por si acaso. Ojo, aquí también Manfred tuvo su participación. Tuto y Manfred tienen un problema personal con Goni. Y era ese tema el que los llevó a ser parte del proceso de desestabilización del siguiente año. Ahora bien, siempre ha jugado a favor de Evo Morales Tuto. Luego vino la Asamblea Constituyente, él tenía la mayoría del Congreso, le regaló la Constitución para que se apruebe esta Constitución de carácter castrochavista en el país. Y bueno, luego el 2019 le consiguió un avioncito y finalmente vamos a sus relaciones internacionales. Tuto Quiroga es hombre de confianza y de muy cercano a la familia Clinton, a la familia de Bill Clinton, Hillary Clinton, la familia Obama y demás cosas. Les voy a dar un detalle. El año 2006, cuando aquí se estaba llevando una elección, perdón, el 2005, la famosa elección del 2005, del 18 de diciembre, donde gana Morales,
El eslogan de campaña de Morales era proceso de cambio. Al año siguiente hubo una elección en Estados Unidos donde Barack Obama gana esa elección. La campaña de Barack Obama es un calco de la campaña de Evo Morales. Change, proceso de cambio, change en inglés. ¿Saben por qué? Porque era el mismo asesor de campaña. Era el mismo hombre de campaña en ambos procesos. Y ese asesor de campaña lo pagó el Partido Demócrata de la familia Clinton. Y amigo de quién es Tuto, de los Clinton, tan amigo que hace 2 meses atrás su señora, pues, digamos, su mujer de confianza en Sucre, la señora Tomasa Yauri, estaba recibiendo un premio de manos de Anthony Blinken, el que fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Gobierno de Biden, muy cercano a los Clinton. O sea, las relaciones de Tuto a nivel internacional son con la izquierda más recalcitrante. Es más, él va a tener que ocultar sus metidas de pata en caso de ser presidente porque no se la pasó criticando a Trump los últimos años. Es más, revisen el Twitter del señor Tuto Quiroga y se van a dar cuenta que cuando muere el Malcu le rindió homenaje. Lo trató de compañero, Hayaya Malcu, un gran líder, un hombre que dialogaba, cuando el Malcu abiertamente dijo que él había recibido entrenamiento de las FARC y que había enviado sus correligionarios a Colombia a recibir entrenamiento también de las FARC. Entonces, ese es Tuto Quiroga. Ahora, ¿por qué se presenta con un discurso liberal? Porque está de moda. Básicamente por eso, porque en el 2005 él fue nacionalizador, él hablaba de nacionalizar, incluso a la par de Evo Morales. Luego, ahora habla de ser liberal. En realidad, Tuto Quiroga es un embaucador, es un. Realmente, ¿no? Terrible. Te dan a escoger morirte cáncer o de sida, pero que te mueres, digamos, ¿no? No nos pone muchas alternativas. Es triste y es la realidad a la que nos toca enfrentar como nación. Apreciado Amílcar, por favor, te toca te hago la misma pregunta respecto a Claro que sí. Rodrigo, Rodrigo Paz. Adelante, por favor, consideramos el tiempo, vamos, 15 minutos. Claro que sí. Bueno, solamente a modo de ya conversación, yo creo, algo que quería también acotar a lo que ha mencionado Hugo. Bueno, creo que lo ha citado muy bien, lo tiene bien investigado, él tiene los libros que los recomiendo que puedan adquirirlos para conocer el pasado de no solamente este político, sino otros varios que se vienen exponiendo o mostrando a la gente como opositores, ¿no? O como una esperanza, o como una salida, incluso lo que es el socialismo. Pues la realidad es prácticamente como ya les he puesto Hugo, ¿no? Por eso les recomiendo que lean sus libros también. O sea, no hay políticos de larga intervencionismo estatal y por tanto el socialismo que es producto justamente del estatismo, ¿no? Ahora en Bolivia hay un factor que es súper importante que creo que todos deberíamos considerar, que es justamente la indianización de América, ¿no? O sea, en realidad armar toda esta narrativa y este discurso indigenista que comenzó justamente en los países donde de alguna manera existe mestizaje, pero hay un porcentaje que dentro de este mestizaje tiene una ascendencia mayoritaria de lo que viene a ser digamos, lo indígena. Pero la realidad es que no existe el indígena en Bolivia, solamente es un instrumento político, ¿no? Bueno, vamos entonces a hacer un poco de memoria cuando queda más en evidente la estrategia para justamente hacer revitalizar este sentimiento indigenista en toda la población. Y adivinen en el gobierno de quién ha sido, ¿no? Justamente Tuto Quiroga. ¿Y a quién ha protegido? A Román de la Quintana, ¿no? O sea, ¿a quién le ha encargado el censo del 2001? Porque todo surge a través de un plan que justamente lo expone Emilio Martínez en uno de sus libros, en el que lo que ha hecho es armar el censo, armar las preguntas del censo. De esa manera se han logrado infiltrar estas preguntas que son indigenistas y ha habido la manipulación de ciertos consultores de organismos no gubernamentales que lo que han hecho es purgar
la categoría de mestizo de las opciones de autoidentificación étnica. Han purgado que cualquier boliviano pueda autoidentificarse como mestizo, ¿no? Tenías todas las opciones de las etnias, que bueno, hasta ya parece que es un crimen no conocerlas, la tenías todas esas, pero no tenías la opción de mestizos. Entonces, los bolivianos no tenían otro remedio, otra alternativa, más que adscribirse a algún pueblo indígena, ¿no? Decir, ah, no, bueno, como no está la opción de mestizo, entonces yo voy a poner la X en indígena, porque no voy a poner la X en otros, ¿no? Porque tampoco querían considerarse otros. Entonces, el resultado del censo del 2001 ha sido que más del 60% de la población a nivel nacional se consideraba o se autoidentificaba como indígena. Esta ha sido entonces la gran mentira, la gran manipulación que ha servido como un artificio estadístico para justificar que la mayoría del pueblo boliviano es indígena. El famoso proyecto de reetnización ha sido lo que se ha llevado adelante en el gobierno de Jorge Tuto Quiroga. Y esta farsa se ha podido comprobar justamente más adelante, cuando ya el PNUD, a través de la Fundación UNIR, ha puesto nuevamente la opción de mestizo en una encuesta. O sea, el PNUD lo ha vuelto a hacer un tiempo más tarde, un año más tarde, donde el 70%, como tenía la opción de mestizo, entonces se ha autoidentificado como mestizo. O sea, esto ha pasado inmediatamente después. Y en esta encuesta del PNUD, de la Fundación UNIR, repito, la autoidentificación de alguna etnia indígena se ha reducido apenas el 19%. Lo triste es que no ha servido de poco o de nada, porque tanto yo como seguramente muchos de ustedes no conocíamos este dato. Entonces, la mentira ya estaba instaurada para desinformar a toda la comunidad internacional sobre la estructura demográfica de Bolivia. Y eso ha repercutido en una segregación del país, pero absurda, que incluso hoy, en lo que es este circo de la segunda vuelta, ha vuelto a tomar relevancia, ¿no? Que los collas, que los cambas, que el andinismo, que el cruceñismo. Es absurdo cuando absolutamente todos nosotros provenimos de una misma sangre. Quienes tenemos una cosmovisión cristiana, sabemos que somos imagen misma de Dios y que somos también producto de la creación. Y aquellos que quieran creer en el evolucionismo, peor aún, ¿no? Entonces, ¿cómo podría una raza ser superior a otra? Eso es darwinismo puro, eso es filosofía naturista pura, y eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que es un país, el concepto de una república, porque ya deberíamos tener bien en claro nosotros en la cabeza que Bolivia es un país mestizo y punto. Ahora, que dentro de ese mestizaje hay una mayor proporción de un tipo y de otra ascendencia, perfecto, pero no hay nadie que haya escapado a lo que viene a ser el mestizaje. Entrando pues ya al caso de Rodrigo Paz, o sea, si alguno de ustedes conoce el término casta política, ¿no? Si alguno de ustedes ha escuchado a qué se refiere lo que es casta, pues yo creo que en Bolivia no debe haber una persona más casta que Rodrigo Paz. Político prácticamente de nacimiento, como dice. Incluso él, hace unos años atrás, en un artículo lo expone de esa manera. Él dice, yo soy político de nacimiento. Pero, ¿qué tipo de político? Estamos hablando justamente de el hijo de Jaime Paz Zamora vinculado con los peores casos de narcotráfico, ¿no? Producto de eso es justamente que Jorge Tuto Quiroga viaja a Estados Unidos para mostrar que ellos estaban proponiendo este caso o este proyecto de Coca Cero. Entonces, un narcovínculo, pero incluso equiparable a lo que es los casos de acusación que están en contra de Evo Morales. Entonces, Jaime Paz Zamora, prácticamente que es el padre de Rodrigo Paz,
que también es de esta filosofía marxista, le ha transmitido a su hijo todos estos principios de izquierda. Y yo creo que, bueno, una persona que viva en Bolivia no puede, pues, en sus cabales apoyar a todo lo que es este marxismo ideológico de Jaime Paz Zamora, de Rodrigo Paz y también de sus otros hermanos, ¿no? Los casos más sonados de corrupción que tiene Rodrigo Paz, por ejemplo, son los famosos puentes, ¿no? O sea, que creo que todos nosotros hemos escuchado que lo que ha sucedido ha sido que lo ha imputado la Fiscalía de Tarija, o sea, es una persona que ya tiene estos antecedentes penales por contratos lesivos al Estado, por conducta antieconómica, por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias. Todo esto como alcalde del municipio de Tarija. Es por eso que en Tarija prácticamente no lo aceptan. En Tarija ha perdido, porque como ustedes bien saben, la administración que él ha tenido ha sido prácticamente pésima. Entonces, contrario a lo que muchos podrían pensar, Rodrigo Paz no es un experto gestor público, no es un experto administrador de recursos estatales. Todo lo contrario, está manchado y está manchado con corrupción. Y él también, como ya muchos de ustedes han podido ver en todo, bueno, si algo bueno hay que rescatar del circo de las elecciones, es que muchos trapitos sucios salen a la luz. Y uno de ellos es que Rodrigo Paz siempre ha sido un aliado de Evo Morales, ¿no? Él ha hecho campaña por la reelección. O sea, cuando nosotros sabemos que toda Bolivia estaba en contra prácticamente de esa reelección, él no ha escatimado los recursos públicos para hacer campaña y los espacios públicos para hacer campaña por Evo Morales. Entonces, como les digo, ustedes pueden buscar todo lo que ha sucedido con el puente millonario de 4 de julio, los 73 millones, todos los 5 casos que le ha abierto la fiscalía, sus actuales vínculos directos con el masismo, prácticamente todo lo que viene a ser el aparato estatal del MAS está apoyando, en este caso, a lo que es Rodrigo Paz Zamora. Perdón, Rodrigo Paz. Ahora, si ustedes hacen un análisis, digan, ¿por quién voy a votar? En algún momento alguien me decía, pero bueno, entonces Rodrigo Paz es la peor opción. Yo simplemente les voy a decir esto. Vas a votar por Tuto Quiroga, que tiene probablemente en sus filas un 50% de masistas, tal vez menos, y Rodrigo Paz, que tiene un 80% de masistas en sus filas, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Y ahora... No voy a hablar porque ya sería indagar mucho y hilar muy fino de los indicios fraudulentos de esta última elección que hubo, denunciadas también por ex agentes de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Que prácticamente vinculan a Jaime Paz Zamora con Arce Catacora y con Evo Morales en un pacto interno para favorecer al PDC, reduciéndoles votos tanto a Andrónico, reduciéndoles votos tanto al mismo MAS, a los votos nulos, a Jorge Tuto Quiroga y a Doria Medina, ¿no? Ahora, ustedes se pueden imaginar cuál es el desvarío mental que tienen estos políticos que hacen los conflictos nacionales temas personales, incluso después de ser perjudicado por esta acusación y este indicio y señalamiento de fraude. Doria Medina ha decidido, por su odio a Jorge Tuto Quiroga, por todo lo dicho antes en la elección, apoyar directamente a Rodrigo Paz. Entonces, no estamos hablando ni siquiera de que el debate nos va a dar una opción para elegir al mejor, porque las ideas que se dicen ahí, por más que fueran bien guionadas, que no son bien guionadas, que ni siquiera se toman el trabajo de memorizarse un guión, igual esas son solamente para el papel que lo aguanta todo, porque en realidad ellos ya saben lo que van a hacer, van a entrar al Estado a robar. Eso, estimado Fernando, muchas gracias. Gracias por el análisis, aprecio Amílcar. Se darán cuenta que es penosa la situación que
se nos avecina como país. Definitivamente no tenemos un escenario que vislumbre una mejora en realidad. Ya la izquierda es hegemónica en el país. Algunos liberales que aparecieron en la contienda política más tardaron en ingresar que en salir de los partidos políticos. Definitivamente todos los partidos políticos están tomados por la izquierda, así que es muy complicada la participación de la derecha. El arco político está tan echado a la izquierda que al menos izquierdista se le dice que es de derecha, y ahora estos dos politiqueros se dan un barniz de liberales para tener algo más de aceptación. Pero veamos cómo va a ser el tema de la gobernanza. Eso quiero que analicemos ahora. Ya vamos a dar fe de que se va a llevar adelante, digamos, la segunda vuelta. Imagínense cuál va a ser la base legislativa de ambos. Vamos a analizar si van a poder hacer algunas reformas, se van a acercar a los 2/3, quién tiene más posibilidades de tener mayor gobernanza, quién tiene mayor capacidad técnica. Bueno, hay que hacer un análisis más o menos en este sentido. Y estaba revisando, por ejemplo, Tuto Quiroga tiene 47 de 130 diputados, es decir, un 36%, la Cámara Baja. Rodrigo Paz, un 63 diputados, que viene a ser un 48%. Rodrigo parte con casi la mitad del Congreso a favor. Proximidad a los 2/3, Tuto Quiroga tiene un 72%, o sea, relativamente baja. Rodrigo Paz, 91%, está más cerca a los 2/3, tiene mayor gobernabilidad en ese sentido, Rodrigo Paz. En cuanto al Senado, Tuto tiene 19 senadores, casi un 79%, y Rodrigo Paz 20. Ya están, digamos, un empate técnico prácticamente, Rodrigo ligeramente mejor. El apoyo de Samuel Doria Medina, definitivamente a Tuto ya se lo ha negado, se lo ha dado de manera formal y pública a Rodrigo Paz. La capacidad técnica en la gestión, se podría decir que Tuto tiene una capacidad técnica media alta, mientras que Rodrigo Paz media baja. No creo que ninguno de los dos tenga realmente una capacidad extraordinaria de poder gestionar en estas condiciones el país como lo van a recibir. Después, posibles alianzas regionales, muy pocas de parte de Tuto, porque si se dan cuenta, los aliados, los otros partidos como de pronto Alianza Popular de Johnny Fernández, Alianza Súmate el Bigotón. ¿Qué se llama el Bigotón? Si alguien me ayuda. El Manfred Reyes Villa. Hay un diputado del MAS, circunscripciones especiales, que son 5, 2 están para el PDC, 2 para Alianza Libre. O sea, no la va a tener fácil la gobernanza. En conclusión, Tuto Quiroga, más posibilidades de gobernanza va a tener, pienso yo, Rodrigo Paz. Tuto Quiroga puede gobernar con estabilidad administrativa, no va a poder impulsar reformas serias, constitucionales, tal vez afectar leyes de la inversión, blindar la propiedad privada como pretendía, o por lo menos decía que lo iba a hacer Tuto Quiroga. Depende de Samuel Doria Medina, necesita al menos 20 candidatos de la Alianza de Unidad en diputados y 5 senadores para poder llegar a 2/3, cosa que no creo que lo pueda conseguir. Ahorita hemos visto que Samuel y Tuto Quiroga están totalmente peleados. Si Samuel mantiene su apoyo a Rodrigo, Tuto tendría que gobernar una gobernabilidad limitada, un gobierno técnico, pero sin blindaje legislativo. Y hoy en día hemos visto, sin apoyo legislativo, los gobiernos no, los presidentes no gobiernan. Ahí, si no, pregúntenle a Arce, ¿no? El desastre que tenemos es porque no tiene la gobernabilidad que necesitaba, ni el apoyo parlamentario. Por otro lado, Rodrigo Paz, con el apoyo de Samuel, logra mayoría absoluta en ambas cámaras. Se acerca, se aproxima incluso a los 2/3, con algunas pequeñas alianzas regionales o indígenas que logre efectivizar. Ya sabemos que los masistas lo están apoyando también más a Rodrigo que a Tuto. Tiene la mejor base legislativa inicial, sin embargo, su débil legitimidad moral, porque hoy vemos que está desacreditado prácticamente de entrada, dice una cosa, después
pide disculpas o la niega o la disimula y bueno, hay un doble discurso ahí muy marcado. Tiene una buena base para una negociación inicial en el gabinete, compartido más garantías de transparencia, puede lograr y concretar ciertas alianzas que le van a permitir los 2/3. Entonces, como un resultado, digamos, definitivo, una conclusión, Tuto Quiroga tendrá mejor poder legislativo, menor poder legislativo, pero mayor capacidad técnica y legitimidad, un gobierno que se quiere mostrar como eficiente, aunque con límites institucionales y un apoyo parlamentario bajo. Rodrigo Paz tendrá mayor control del Congreso, pero menor estabilidad política y moral, un gobierno de coaliciones frágiles y de alto riesgo de ruptura. Así que el escenario prácticamente que tenemos no es bueno, no se esperan reformas profundas, apenas políticas de ajuste económico, reorganización administrativa, capaz no alcanza ni siquiera a las medidas de estabilización neoliberales que se lograron en el 85. Y bueno, pensar en transicionar hacia un modelo mucho más liberal, de gobierno limitado, mercados libres, respeto por la propiedad privada, sin duda no lo vamos a hacer. ¿Qué opinan de esa apreciación? Una participación de ambos. Primero Hugo, después Amílcar, para ir finalizando. Coincido en que van a necesitar una gobernabilidad. Ahora bien, hay ciertos elementos, ciertas personas dentro de cada partido que me generan cierta, no te diría esperanza, pero buena imagen. Podría marcar tres o cuatro personas en Libre y un tanto igual en el PDC. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Y para que veas lo infantil que resulta esta segunda vuelta, porque en realidad esta segunda vuelta es una cuestión de egos, ¿no? Es para ver quién tiene más grande la, la lengua en esta segunda elección, ¿no? Porque al final es eso. Ya está estructurada la asamblea. Ya, o sea, el 90% del gobierno ya está hecho. Solo falta la cereza sobre el pastel, que en este caso es la segunda vuelta. Ahora, ¿no crees que si estos tipos tuvieran las ganas de solucionar el problema, ya se hubieran puesto a dialogar entre asambleístas electos? Porque, a ver, para solucionar el tema energético hay que modificar y hay que trabajar el tema de la reforma constitucional del artículo 369, creo que es que básicamente le da el monopolio de todo el área al Estado. Entonces, mientras ese artículo no se lo modifique, no va a llegar inversión extranjera, justamente para lo que nos decía Milcar, para toda la cadena de producción. No va a llegar porque no hay eso. Se podría y se necesitaría hacer una reforma tributaria, que también se tiene que hacer una reforma al código tributario, y eso hay que hacerlo en el Congreso. Podrían estar trabajando ya en una reforma tributaria, en una reforma del artículo de temas de inversión extranjera. Fíjate, ¿por qué los asambleístas cruceños de ambas fuerzas, tanto del PDC como de Libre, etcétera, no se han reunido para plantear lo que hace años vienen planteando los cruceños, que es una nueva relación del Estado, del departamento más productivo del país con el resto del país? Justamente podríamos empezar a hablar de una competencia fiscal, pero no lo han hecho. O sea, en realidad no han hecho nada. O sea, todos están pendientes de lo que vaya a pasar en la segunda vuelta, cuando en realidad ya deberían, o sea, a ver, van a tener que trabajar juntos si quieren una medida, unas reformas, por lo menos medianas, van a tener que trabajar juntos, les guste o no. Era que empiecen antes. Otra mala señal por la cual no creo que vaya a pasar nada en esta elección. Para mí esta gente está nuevamente perdiendo el tiempo, nuevamente en unos ataques personales, y nuevamente estamos frente no a un cambio de modelo, no va a haber un cambio de modelo, esto es un continuismo y yo lo voy a mantener. Y acuérdense, de aquí a 8 o 9 meses vamos a seguir en crisis, vamos a seguir discutiendo, y te doy mi cabeza que ya el Foro de Sao Paulo, la izquierda internacional, tiene su plan para tumbar al que suba, ya tiene su plan, no, ya tienen sus mecanismos, etcétera. Lo irónico es que de aquí a 8 meses vamos a estar en la misma discusión, porque no van a hacer un plan de ajuste, no van a hacer absolutamente nada, eso va a ser un continuismo. Estamos simple y llanamente frente a un cambio de mandones, ¿no? Y te voy a dar un dato. Yo conozco mucha gente aquí en Cochabamba que está con tuto para meterse a trabajar al Estado. O sea, ¿qué ajuste vas a hacer
cuando la mayoría de tu gente dice, no, puta, qué carguito me toca. Yo he estado todos los, no sé, yo he estado toda la campaña, quiero ser subdirector de tal cosa, quiero tal pega, o sea, todos han entrado aquí por pegas, o sea, que en el fondo lo que vas a hacer es sacar a un montón de funcionarios públicos para meter otro, pero no vas a aliviarle a la ciudadanía la presión de un aparato estatal enorme, para nada, o sea, es toda una red de clientes de parásitos, una red clientelar que está detrás de los cargos que puedan obtener con Tuto y seguramente desde de Rodrigo Paz. Yo conozco mucha gente que hasta hace 6 meses era conservadora, pero ahora están con Rodrigo Paz vendiendo sus principios y seguramente hasta preparando sus presentaciones para la Contraloría. O sea, todos son por pegas. Lo cual te demuestra que no va a haber cambios. No va a haber un real cambio, porque en el fondo todos quieren lactar del aparato político, lactar del aparato estatal. Entonces, penoso. O sea, la situación es muy triste. Y bueno, hoy día estaba en una entrevista en la radio y alguien me dijo, ¿qué hago? Bueno, miren, voten por quien quieran. ¿Ok? Da lo mismo. O sea, honestamente da lo mismo. No hay mucha diferencia. Lamento ser un portador de malas noticias, pero no dejen de preocuparse de sus finanzas de manera personal. Busquen dólares, hay accesos a billeteras móviles internacionales, sean prudentes, porque a nivel familia la vamos a pasar muy mal, Fernando. Excelente, gracias. Concuerdo plenamente con tu apreciación. Lastimosamente hay solo un cambio de operador, no de sistema, y vamos a pasar de un mal operador tal vez a otro igual o peor de malo, porque encima no tienen la experiencia y el personal óptimo, capacitado, instruido, entonces va a ser la burocracia Te, aún. te puedo robar 2 minutos, Fernando. Dale, dale, adelante. Me voy a despedir. Pasa que tengo que hacer un par de cosas. Entonces ha sido un placer y me avisan de la grabación. Creo que hay amigos aquí conocidos. Está a la vista Isabel Thompson. Así que bueno, pero tengo que hacer un par de cosas. Un placer y gracias, Excelente, chicos. excelente. Gracias, Nos vemos, querido. Hugo, que estés bien. Amílcar, tus apreciaciones finales al respecto sobre lo que comentábamos. Muy bien, adelante, Amílcar. Continuamos. No, simplemente como les decía, ¿no? En realidad estamos en un contexto de falta de representatividad, estamos en un concepto, en un contexto de tiranía, de injusticia, y que eso es clave para que los países prosperen, ¿no? Entonces, creo que cuando ha ocurrido este debacle moral tan grande por el que estamos sucediendo, tenemos que darnos cuenta que no es producto de la coincidencia, sino de un montón de factores que dentro de nuestra misma sociedad han venido ocurriendo, ¿no? Como, por ejemplo, que cada vez sean menos importantes la ética, menos importante es la moral, menos importante la meritocracia, el respeto a las leyes, el Estado de Derecho. Entonces, esto es para mí, desde mi punto de vista, justamente la consecuencia de varios años de debacle moral al que lastimosamente nosotros nos hemos sometido, digamos como sociedad, pero también, si me permites, como iglesia, ¿no? Porque en realidad no hemos tenido en cuenta que nuestra primera lealtad es con Cristo, nuestra primera lealtad es con Dios. Y hemos pensado que esa lealtad tiene que ser con el Estado. Y estoy hablando de esta manera en términos generales porque lo ha logrado. El estatismo en Bolivia lo ha logrado. Han expulsado a Dios de todo lo que son los sistemas educativos en nuestro país, a tal manera que han incluido en los libros de texto sí lo que viene a ser el pachamamismo, el sincretismo, ¿no? El culto a los líderes, a la imagen de Evo Morales, pero no han escatimado en ningún momento poner en el otro extremo, o sea, como enemigo a lo que viene a ser a los valores conservadores fundamentales. ¿No? Entonces, no nos hemos hecho la pregunta como iglesia, no nos hemos hecho la pregunta como cristianos, como individuos cristianos, no nos hemos hecho la pregunta si es justo obedecer antes a Dios o antes a ellos, como dice en Hechos 4:19.
Entonces, a mí me parece que la realidad que estamos viviendo es sí bastante desalentadora, pero también es como está en el libro de Isaías, producto, eso es prácticamente la ira de Dios descendiendo sobre todo un país que se ha entregado directamente a lo que viene a ser el animismo, el indigenismo, que ha de alguna manera vulnerabilizado a los seres que deberían ser los que más se defienden, que son los no nacidos, porque hoy será que el aborto no es legal en Bolivia, pero todos sabemos que de alguna manera la gente tiene acceso libre al aborto y que no hay ninguna pena, o sea, no se respeta eso. Y eso solamente hablando de ese tópico en específico, pero después la realidad es que nosotros nos hemos entregado prácticamente a lo que dice estos gobiernos estatistas, que está bien, y nos hemos olvidado de los parámetros que están establecidos en la civilización occidental cristiana, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que está ocurriendo justamente ha desencadenado en que hoy, por ejemplo, no conozcamos quiénes son nuestros representantes en la Asamblea Legislativa. ¿Quién del PDC está yendo? La esposa de el vicepresidente y seguramente unos primos más y seguramente algunos amigotes más. ¿Cuántos están yendo por segunda vez? Entonces, todos se han asegurado un cargo desde los mismos magistrados que deberían estar ahí priorizando cambiar la situación de crisis a través de todos estos asuntos que se tienen que tratar en el legislativo, porque tienen que cambiarse a través de leyes, ¿no? Entonces, prácticamente eso no va a suceder, como dice Hugo, como bien has dicho tú también, Fernando. Lo que nosotros vamos a tener solamente es continuismo, vamos a tener unas medidas desde el nivel ejecutivo que van a ser mero maquillaje y mera propaganda, porque ese 7% de reducción del déficit que quería Tuto, no, para mí que no se va a llevar adelante ni en los primeros meses, ni tampoco al final de su gestión, porque él tiene muchas promesas que cumplir, promesas electorales. Ha financiado su campaña electoral con promesas electorales endeudándonos a todos los bolivianos y las va a tener que cubrir con la partida de sueldos y salarios, con la partida de prestación de servicios, con inversión pública. Vamos a seguir en ese ciclo. Entonces, a mí me parece que no vamos a tener esperanza. El tema de la inflación, que para mí es prácticamente eh, el de fondo, el evitar que se financie el déficit fiscal con la emisión monetaria, eso solamente puede tratarse desde el legislativo. Y hoy día, nuestros elegidos no tienen ni la capacidad, ni la formación, ni la intención, por ejemplo, de llevar adelante una propuesta para evitar lo que viene a ser la emisión monetaria, como la que propone Álvaro Chipana, por ejemplo, que es la inflación como delito, ¿no? Entonces, no existen, no van a haber esas propuestas, ¿no? La realidad es que ese es uno de los principales factores que nosotros vamos a tener que seguir aguantando durante este tiempo, ¿no? Que es el financiamiento del déficit fiscal a través de la emisión monetaria. Y bueno, por demás está decir que el tema impositivo tampoco se va a cambiar, no vamos a tener tampoco una mega desregulación estatal que es la que necesitamos un redimensionamiento del gobierno o una reducción a sus funciones mínimas, en realidad no hay esperanza de eso. Entonces, yo simplemente quiero decirles a las personas que están aquí presentes que gracias a Dios que nuestra esperanza está en Cristo, que no está en estos políticos, que sí, definitivamente, Él nos va a guardar en este tiempo tan difícil a quienes confiemos en el Evangelio de Cristo, quienes entreguemos nuestra plena confianza y la depositemos en los méritos de Cristo, sí, eso no cabe duda. El Señor lo va a hacer, lo puede hacer porque Él es poderoso.
pero también tengan por cierto que lo que está sucediendo es que vayamos a ser gobernados por hombres que son como niños, ¿no? Por gente que no tiene la capacidad de gobernar es justamente y parte también de esta ira que desciende contra nosotros por ignorar tantas advertencias como individuos, como iglesia, como sociedad. Pero gracias a Dios que la misericordia de Dios es más grande y que nosotros vamos a estar bajo su manto, pero no descuidemos lo importante. Una de esas cosas importantes es nuestras finanzas. Busquemos formas de resguardarnos de manera personal a nosotros y a nuestras familias, de generar ingresos en moneda extranjera, en divisa internacional, en dólares, ahorremos esos dólares, ¿no? Y bueno, ya pensemos más seriamente en cuál es nuestro rol como ciudadanos bolivianos. Nuestro civismo patriota nos obliga a también interesarnos en política y a participar en política, ¿no? Entonces, eso, estimado Fernando, te Correcto. agradezco por la oportunidad. Lo mismo, estimado Ricardo. Muchas gracias. Buenísimo. Miren, como conclusión, y definitivamente coincido en ese punto, ¿no? Esto nos tiene que llamar a la acción política. Ya muchas personas hoy en día no se sienten representados por ninguno de estos dos candidatos, y tienen razón. Por un lado, Rodrigo Paz, heredero del MIR, aliado actual del MAS, vinculado al Foro de Sao Paulo y una tradición política que siempre coqueteó con el comunismo. No nos olvidemos que su propio padre llegó a invitar a Fidel Castro como huésped de honor a Bolivia. Del otro lado está Jorge Tuto Quiroga, lejos de ser un liberal que aparenta, ha demostrado un historial de contubernio con la izquierda internacional, progresista, ligado al diálogo interamericano y funcional a la continuidad del statu quo socialista, incluso adhiere a las ideas progresistas y al plan de la ONU 2030, ¿no? Ante esta realidad no nos queda otra que reconocer lo obvio. Ninguno de estos dos candidatos representa valores cristianos, ni principios de libertad, ni la transición hacia un modelo que nos saque al país del socialismo. Ninguno de ellos tiene un plan de transición para dejar a un lado el socialismo e irse a un modelo más liberal. Pero esa frustración no nos debe llevar a la resignación, sino a la acción. Es un llamado a despertar, a prepararnos, a organizarnos, a formar nuevos líderes, cuadros políticos con ideología clara, programas sólidos que se estructuren a nivel nacional, que generen militancia y puedan desarrollar una alternativa electoralista verdadera para Bolivia, formar un proyecto que le permita a Bolivia una verdadera salida del comunismo. No podemos seguir conformándonos cada 5 años, seguir votando por el mal menor, por el candidato funcional de turno que la tiranía nos manipula a elegir. El famoso llamado es a construir el bien mayor y no a escoger cada vez el mal menor. Como dice Proverbios 11:11, por la bendición del justo, su nación será engrandecida, mas por la boca del impío será trastornada. Eso es lo que queremos, engrandecer la nación, no mantener el statu quo socialista, ni acostumbrarnos a elegir al menos dañino de los candidatos. Queremos generar una fuerza contraria al comunismo con la capacidad de revertir el avance de la izquierda mediante reformas profundas que nos conduzcan al puerto de progreso. Una alternativa que defienda la vida, la libertad, la propiedad, que limite el poder del gobierno y libere el potencial de la gente. Hoy más que nunca los cristianos y los ciudadanos de bien debemos entender que la política es un instrumento, una herramienta para poder gobernar con justicia. Si nosotros no tomamos ese lugar, lo harán otros y lo harán para perpetuar la tiranía. Es tiempo de levantarnos, de formarnos, de trabajar en unidad para construir un proyecto que honre a Dios, el cual hemos denominado el diseño de Dios para gobernar la nación, que libere a Bolivia y devuelva la esperanza a nuestro pueblo. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias por el tiempo que nos han permitido. Perdón. Adelante, Ricardo. Bueno, para cerrar, la verdad que nos quedamos un poquito asombrados porque parecería que la perspectiva que vamos a tener en este país no es la mejor. Pero primero debo manifestar que Academia Daniel, como organizadora de este evento, obviamente es un ente académico que busca hacer conocer distintos puntos de opinión
y que obviamente cada persona que ha vertido su opinión en este conversatorio es responsable de lo que ha dicho y de sus fuentes para poder haber afirmado todo lo que se ha afirmado. Hay algo que quería un poquito comentar, 2 minutos o 3 minutos para todos los que están todavía en sala. Parecería que, según lo que han manifestado los panelistas, que esto parecería un plan maquiavélico, un plan satánico, como se puede decir. Porque prácticamente no vamos a cambiar de gobierno, no vamos a cambiar de sistema, no vamos a cambiar absolutamente nada en este país. Que todo esto es maquillaje, que todo esto es simplemente bueno, ahora te toca a ti, nosotros ya no vamos a estar, pero todos estamos de la mano debajo de la mesa. Y eso preocupa porque tal vez han habido voces que hace ya mucho tiempo hablan de que realmente este país está siendo manejado por aquellas personas, por grupos de personas que en este caso se han arrimado, se han como dicen, tenazado, se han puesto como tenazas en el poder. Y lamentablemente vemos que, según lo que se ha manifestado acá, la izquierda y el comunismo muy posiblemente o siga 5 años más o de aquí a 2 o 3 años podamos tener un cambio de gobierno a través de una situación, no sé, un golpe de Estado, como se ha dicho acá. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el poder, y esta vez realmente llamamos, el PRM Daniel se suma a esa búsqueda de un ser supremo que pueda realmente escuchar lo que nosotros estamos pidiendo, que este país sea bendecido por Dios y que el juicio de Dios tal vez ya termine. ¿Por qué? Porque vemos lo que está ocurriendo. Entonces, pero sin embargo, ya a título personal, pienso que hay esperanza, porque tenemos la confianza de que podemos, en la Asamblea Legislativa, aquellas personas que son cristianas, que tienen principios y valores bajo la cosmovisión bíblica, lograr hacer, y eso es lo que estamos proponiendo y estamos buscando, y les anticipamos que ya estamos prácticamente en buen pie, de tratar de formar una bancada cristiana, y no solamente somos nosotros, son muchas personas que están en ese sentido, hasta pidiéndole inclusive a Dios, y viendo las formas de poder lograr eso. Para que esa bancada pueda representar, si no a todo el país, por lo menos a aquellos que están esperando un cambio, no siendo necesariamente representando a los cristianos, porque no podemos pensar que solamente los cristianos quieren un cambio efectivo en este país. Yo creo que el 90%, el 80% de la población de este país está suplicando que estos 20 años pasen, pero vemos que inclusive en la historia de la República todo ha sido intereses, en eso coincido plenamente con lo que se manifestaba, de que todos buscan aquellos intereses que les interesan, perdón por la redundancia. Entonces estamos buscando que posiblemente existan personas con principios y valores en esa asamblea legislativa que puedan no ser levantamanos, no ser simplemente personas que porque les dicen y porque son de una bancada o de otra, levantar la mano porque sencillamente lo tienen que hacer. Creemos que se puede llegar a tocar a personas que realmente puedan hacerle frente a lo que se quiere hacer, que es continuar con esta situación de un país manejado por personas que no tienen la capacidad. Experiencia, podemos hablar que tú podría tener experiencia. Rodrigo Paz
mucho menos, pero ahí va la coyuntura que vivimos, que en esta asamblea hay personas y existen personas y hablamos de esas personas para que puedan acordarse de esos principios y valores bíblicos que alguna vez los han leído o que los leen constantemente, para poder hacer esa bancada cristiana, esa bancada que va a hacer que este país pueda tener alguna esperanza, porque la esperanza la tenemos los que creemos en Dios, en ese Padre Celestial. Entonces, vamos un poco a finalizar esto con un poco más de esperanza, con un poco más de fe, y creer que la persona que va a subir al poder, que va a ganar el balotaje, lo permite Dios, y si Dios lo permite es porque es lo mejor, ya sea para que podamos reaccionar como personas o para que podamos ver qué es lo que podemos hacer por Bolivia, o para un fin bueno, porque también escuchamos a los dos contendientes con buenas propuestas, con buenas intenciones, y ahí estamos nosotros para poder reclamar esas propuestas, esas buenas intenciones, y pensar que dentro de la Asamblea Legislativa se puede trabajar muy, muy profundamente para poder preservar lo que es eso tan importante que ahora no existe, la moral, la ética y exterminar completamente la corrupción. Entonces, vamos un poco a ponernos de otra forma. Academia Daniel, le reitero, es un ente académico que ha traído esta noche y para esta sesión a tres importantes economistas, politólogos, y creemos que ellos han desnudado lo bueno y lo malo de cada contendiente, pero han mostrado una realidad que la verdad que nos sacude, que si son ciertas las afirmaciones que hacen, estamos prácticamente haciendo un traspaso de poder entre ellos. Pero yo pienso que existe la esperanza de que eso no sea así y que cualquiera que suba al poder asuma su rol de gobernar para el pueblo. Entonces, vamos también a los que creemos que la oración tiene poder, pedir a Dios que bendiga y que ilumine a cualquiera de los que asuma el poder. Y con eso yo quería un poco ya, bueno, terminar esta largo conversatorio, y quería aprovechar un poquito el tiempo que me van a regalar porque necesito también hacerles conocer algo muy importante, porque en nombre de la Academia Daniel quiero proceder a la despedida final. Después Fernando te terminará con las palabras finales, diciendo que Academia Daniel extiende su más sincero agradecimiento a los destacados expositores por sus brillantes y profundos análisis, también a cada una de las personas que nos han acompañado en esta jornada de reflexión. Y a lo largo de este conversatorio hemos escuchado diagnósticos, bueno, coincidentes, bastante duros, pero que creemos que es la realidad. Hay una triste realidad de que Bolivia está tiene una economía frágil, instituciones debilitadas y una profunda polarización social. Sin embargo, también hemos identificado, y esto es una promesa de que vamos a hacer otro conversatorio para poder dar rutas claras para ya no solamente hacer la crítica, sino decir qué es lo que se debe hacer, qué es lo que un poco ha sido el problema de estas campañas, que solamente han criticado, pero no se han propuesto. Entonces, existe la posibilidad de recuperación económica, existe la posibilidad de que las personas, los candidatos o el futuro presidente, llegue a hacer la recuperación de la confianza del pueblo y que ésta a su vez construya instituciones sólidas, seguridad jurídica y un diálogo social amplio e inclusivo.
Queda claro que el próximo gobierno no tiene la tarea simple de administrar, sino la misión histórica de sentar las bases para una nueva transición. Una transición que debe alejarse de los autoritarismos del pasado reciente, subrayado esto, y encaminarse hacia un futuro donde la economía y la política se reconcilien en beneficio de todos los bolivianos. Las ideas expuestas aquí hoy no son punto final, sino un punto de partida. Desde Academia Daniel, asumimos el compromiso de seguir generando estos espacios de pensamiento crítico y propuesta constructiva. Los dejamos con una reflexión final. La tarea de reconstruir Bolivia no es solo de un gobierno, es de toda la sociedad. Llevemos el rigor, la honestidad intelectual y la perspectiva de este seminario a nuestros ámbitos de influencia. Exijamos, participemos y construyamos. Y para esto justamente es que antes de dar por finalizado este fructífero espacio, que es un verdadero placer para la Academia Daniel darles esta gran noticia y extenderles una invitación cordial. Estamos justamente en la perspectiva de continuar con todo lo que queremos realizar este año y el próximo, y queremos justamente por eso que pronto lanzaremos un ciclo de seminarios presenciales diseñados para profundizar en temas cruciales para el futuro de nuestro país. Los esperamos con las siguientes actividades que van a ser presenciales, ya les voy a explicar dónde van a ser, con un primer seminario de biotecnología, cuyo título es Transgénicos, mitos y realidades, ¿qué se viene para Bolivia? La fecha va a ser el viernes 17 de octubre. El expositor va a ser el ingeniero Bernardo Cárdenas, coordinador del área de Ingeniería y Ciencias Exactas de Academia Daniel, quien nos brindará una mirada técnica y científica sobre este tema de vital importancia para nuestro desarrollo productivo. El segundo seminario con algo también muy importante, se llama Las 3 mentiras del socialismo. La fecha es el miércoles 22 de octubre. La expositora, y quiero subrayar esto porque contaremos con la distinguida presencia de María Irene Esquilachi, presidenta de Esquilachi Strategies, donde lidera iniciativas estratégicas centradas en la transformación y el desarrollo global, quien nos ofrecerá un análisis también agudo sobre las ideas que han moldeado la política contemporánea. Estos seminarios representan nuestro firme compromiso de seguir construyendo espacios para las ideas que transforman. Los detalles de ubicación e inscripción estarán disponibles en nuestras redes sociales y canales oficiales. Los dejamos con esta invitación abierta y con la misma convicción con la que empezamos, diciendo que el futuro de Bolivia se construye con más y mejor debate, con ideas claras y con una ciudadanía informada. Todos estos dos seminarios y muchos más que vamos a tener, los vamos a realizar en alianza estratégica con la Universidad Unifrance, una de las universidades más importantes de Bolivia, con la cual ha abierto sus puertas para este tipo de seminarios, de los cuales ellos también son promotores, y por eso estamos seguros que estamos dando un paso adelante y vamos a contribuir a lo que en este momento Bolivia necesita. Lo que les decía, la participación y no solamente calentar los asientos. Muchas gracias a todos por ser parte de este primer paso y tengan todos ustedes muy buenas noches. Contigo, Fernando. Gracias. Excelente, Ricardo. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto, un verdadero gusto, un placer compartir este tiempo. Y bueno, quedan cordialmente invitados a estos eventos que ya mencionó Ricardo. Y será conmigo hasta una próxima reunión que también les haremos llegar invitaciones a los que estén interesados. Tal vez alguna duda, alguna pregunta antes de irnos. ¿Tienen alguna consulta? Si alguien quiere decir algo, micrófono abierto. Si no, nos despedimos. Bueno, capaz aprovechar yo también, Fernando, para agradecerles solamente por el espacio, desearles el éxito. Me siento parte de este proyecto también, como alguna vez hemos conversado con Ricardo, contigo mismo, Fer, ¿no? Y también citar, sí, o tal vez permitirme estos minutos para poder recomendarles a la gente que sigan a personas que se toman el tiempo de escribir artículos
críticos, ¿no? Al modelo económico que nosotros estamos viviendo, así como tú, Fer, así como yo, también que puedan también leer a Álvaro Chipana, que puedan leer a Hugo, que puedan leer a Mauricio Ríos, ¿no? Que en realidad tienen unos análisis muy certeros de lo que estamos ocurriendo y es bueno que estos, que no solamente son opinadores, sino son grandes académicos y analistas, tomen el lugar que merecen dentro de nuestra sociedad, ¿no? Para desplazar a todo ese establishment de malos opinadores de izquierda, ¿no? Que generan Pseudo intelectuales, ¿no? pseudo intelectuales, ¿no? Entonces, recomendarles eso principalmente. Y bueno, nuevamente agradecerte, Ricardo, a ti también, Fer, que Dios los bendiga y que, bueno, por supuesto, que nos proteja y como ha dicho Ricardo, ¿no? Dios puede cambiar el statu quo, amén, así que oremos también. Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias por Javier, acompañarnos. perdón, hay dos dedos levantados, están ahí, creo, levantando. Si pueden habilitar su micrófono, pueden hacer la pregunta directamente, por favor, lo más breve posible, porque estamos ya prácticamente. Creo que más que consulta era un like, pero a Era ver, un creo like, que hay... sí, exacto. Ah, ya, perfecto. Ok, listo, bendiciones. Ahí dice, no se lee muy bien, un pero bueno, comentario. Bendiciones. gracias por su participación. Y ahora sí, que Dios los bendiga y buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Bendiciones a todos. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.